Coinscrap, que es una empresa, bueno, es una startup con sede en Orense y que además nos patrocina hoy el evento, ¿vale? O sea que luego tendremos networking, habrá unas pizzas y tal, y lo paga la empresa Coinscrap. Entonces ya dejo a Martín, que os va a contar un poquito sobre Coinscrap y luego ya con la charla. Vale, gracias. Nada, pues voy a comentar un poco, ya que me enlazo con el tema de Coinscrap. Coinscrap es una aplicación, una empresa que se encarga para que te permite ahorrar cómodamente. La filosofía es muy sencilla. Tú creas tu cuenta en Coinscrap, te creas un objetivo de ahorro, es decir, te fijas una meta para la que quieres ahorrar, un viaje, una moto, lo que tú quieras. Y a través de distintas reglas de ahorro puedes ahorrar muy cómodamente. Por ejemplo, cada vez que vas al banco, bueno, cada vez que vas al McDonald's y si te pagas con tarjeta, pues nosotros analizamos esos movimientos bancarios y, por ejemplo, si has pagado 7,50 en McDonald's, pues ese redondeo de 7,50 hasta los 8 euros, pues lo cogemos y te lo ahorramos y te lo metemos en un producto de ahorro. Es completamente transparente para el usuario y es una forma de ahorro, pues cómoda y alejada de lo típico de te vas metiendo en la hucha. Bueno, la idea es lo mismo, pero de forma virtual, es decir, lo que hacíamos antes a lo mejor con el café, los céntimos que te quedaban en el café, pues esto es la misma filosofía, pero virtual. Y eso es Coinscrap. Y bueno, comienzo entonces a la charla. Yo voy a hablar de Loopback 4. Loopback 4 es un framework para Node.js, JavaScript, del lado del backend, que nos permite crear aplicaciones y servicios web, entre otros. No tiene por qué ser web, la mayoría de los casos es así, pero también permite pues, simplemente un servicio que tienes ahí en tu equipo haciendo algún tipo de procesamiento. Vale, el Loopback está muy bien porque automaticé muchos procesos que de otra forma tendríamos que hacer manualmente a través de código. Por ejemplo, el típico ejemplo de crear un CRUD de cualquier de usuarios o lo que sea, se puede hacer sin tocar una línea de código a través de una utilidad de línea de comandos que nos ofrece el propio Loopback. Luego también tiene otra cosa interesante, y es que hasta ahora lo que estamos acostumbrados es que cuando trabajamos en una aplicación y normalmente siempre suele haber una base de datos detrás, nos acoplamos a esa base de datos. Por ejemplo, si trabajamos con base de datos MySQL, pues cuando creamos un usuario tenemos el típico insert o lo que sea, o un URM, pero normalmente siempre suele ir acoplado con el lenguaje de la base de datos. Y con Loopback esto no ocurre. Él generaliza esta capa de datos, y entonces lo que creamos son objetos y independientemente del lenguaje de base de datos, si es relacional, no relacional o otras fuentes de datos, porque no tiene que ser base de datos, podemos traer datos de un web service, de una API, por ejemplo Twitter puede ser una fuente de datos muy común, y lo generaliza. Entonces lo que le llama Juggler es pues tratar múltiples fuentes de datos de una forma uniforme. Esto no lo da Loopback per se. Además también nos da SDKs para clientes. Si trabajasteis sobre todo en web, hicisteis aplicaciones o hicisteis APIs o con Ajax o lo que sea, tenéis que escribir cada una de las consultas a vuestra API manualmente. Pues con Loopback pues nos dan SDKs para Android, para iOS y para JavaScript, que suelen ser las plataformas típicas. Y bueno, nos da otras cosas como autenticación, listas de control de acceso y más funcionalidades que tampoco venimos. Vale, ¿quién está detrás de Loopback? Strongloop es la empresa que creó Loopback y se fundó en 2013. Por aquel entonces Node.js estaba empezando y su uso no era muy habitual. Posteriormente, 2 años más tarde, fue comprada por IBM y siguió potenciando este espíritu. Bueno, Loopback, sobre decir que es open source y pues tras la compra de IBM sigue siendo así y sigue teniendo una comunidad bastante fuerte. Otros productos de Strongloop son API Micro Gateway, que es como básicamente lo que nos permite es añadir listas controlar accesos a APIs. Por ejemplo, es muy típico, si trabajas alguna vez con API de Twitter o así,
que tengamos un límite de un ratio de peticiones por segundo o, por ejemplo, denegar que solo permitan acceso de determinadas IPs, todo API keys y todo este sistema, pues te lo da este servicio, de este producto de Strongloop. Y luego otra herramienta que es muy interesante y que veremos luego muy superficialmente, que se llama OAS Graph. Hasta ahora lo habitual es ver API REST para desarrollar aplicaciones en web. Lo común es usar pues, la filosofía REST con nuestros endpoints y cada endpoint pues, se mapea, se transforma en una operación luego. Por ejemplo, si queremos crear un usuario, pues tenemos post, users, y ahí se crea un usuario. Si queremos obtener un usuario, pues sería get users y ID de usuario. El problema de esto es que tiene limitaciones porque no es suficientemente flexible y cuando se trata de operaciones muy complejas tenemos que hacer muchas llamadas o traemos datos que no necesitamos, todo porque es bastante cerrado. Entonces nació una tecnología que se llama GraphQL y que pues, soluciona varios de estos problemas. OAS Graph básicamente lo que nos permite es transformar nuestras API REST, que ya están en el mercado, que es lo más habitual, lo que se usa hoy en día, en GraphQL. Es decir, con casi ningún cambio pues podemos transformar una API REST tradicional en GraphQL. Luego veremos un ejemplo sencillito de esta herramienta. Vale, entonces, ya metémonos en materia. Loopback. Está implementado, Loopback 4 está implementado en ECMAScript 2017, en JavaScript, el estándar, el último estándar vigente. Cuenta con, bueno, si vinisteis a la charla de Tony que dio hace unos meses sobre las nuevas versiones de ECMAScript y meten algunas cosas interesantes como async await y bueno, en ECMAScript 2016 también meten otras, pero eso ya contaba con él, promesas y todo este tema del nuevo JavaScript. Y esto, bueno, es importante remarcarlo porque las versiones anteriores de Loopback, Loopback 2, Loopback 3, eran con ECMAScript 5 o 6, creo que tenía algunas cosillas de promesas y así, pero era muy antiguo, entonces se había quedado casi obsoleto. Entonces cuando sacaron la versión de Loopback 4 hace como 2 meses, pues fue una revolución bastante grande porque estaba quedando desactualizado y se adaptó a las tendencias del mercado, a lo que al stack tecnológico se refiere. Y bueno, luego también sí, es importante remarcar que está escrito en TypeScript. TypeScript es una capa por encima de JavaScript, es decir, cualquier JavaScript es TypeScript válido y básicamente lo que hace es añadirle tipado estático, interfaces, bueno, potencia la programación orientada a objetos, añade anotaciones para la gente de Java, el típico arroba, override y estas cosillas que nos permiten añadir meta información al lenguaje, pues en TypeScript también se adopta estas funcionalidades. Y esto se le da mucho uso, sobre todo el tema de las anotaciones y bueno, en general todo, pero las anotaciones se explotan mucho en Loopback. Bueno, luego Loopback nos permite crear API REST, sobre todo, está muy pensado para eso, entonces adopta el estándar OpenAPI 3.0. Sí, 3.0 porque es. Y pues bueno, OpenAPI es un estándar para los que no lo conocáis, que nos permite, bueno, pues estandariza la forma de crear API REST. Es decir, como, por ejemplo, si tenemos la entidad o en el modelo de nuestro negocio que es usuario, pues cómo debemos crear una API que nos permita manejar eso. Es decir, pues todo para crear un nuevo usuario, pues es un post, bueno, ya cae de sentido común, pero cosas mucho más concretas y específicas. Nunca, por ejemplo, si quieres hacer una consulta, nunca lo hagas sobre un post, siempre es un get y cosas más concretas también, pero son un marco de trabajo para hacer APIs de forma estandarizada, es lo que es OpenAPI. GraphQL, lo que comentaba antes, también tiene soporte para GraphQL a través de la herramienta que vimos y hace mucho uso a través de módulos. Por defecto, Loopback tiene el core principal, que es muy pequeñito, y luego, por ejemplo, si quieres trabajar con base de datos, algo muy habitual y que casi todas las aplicaciones tienen, pues le añades un módulo que sería Loopback Repository. Entonces pues ahí tienes
Si quieres trabajar con APIs, pues tienes un conector para APIs. Si quieres trabajar con base de datos Mongo, pues tienes un conector para base de datos Mongo. Entonces, la idea es que solo uses, al ser tan modular, solo uses lo que vayas a... solo tengas en tu código lo que vayas a usar. No tengas... no es un monolito de una aplicación súper grande que coges lo que necesites, no, sino que solo instalas los módulos que tú vayas a utilizar en tu proyecto. Y lo que comentaba antes, múltiples fuentes de datos, bases de datos relacionales, pues tus modelos cuando los creas se transforman en insert, en NoSQL como MongoDB, RecienDB o lo que sea, APIs como Twitter. Se trata todo de una manera uniforme. SOAP, gRPC, como una herramienta de Google para llamadas de procedimientos remotas y bueno, otras cosillas por ahí que... Vale. Alternativas al loopback. Yo no usé todas estas, usé por ejemplo en Coinstrap estamos utilizando NestJS y NestJS es muy similar al loopback, pero bueno, tiene unas ventajas a nivel de, sobre todo el tema de los datos, de las fuentes de datos y que está tan aprovechado y tan explotado en loopback, pues en NestJS se coge un poquito más y no... tienes que buscarte tú más la vida. Keystone es otra herramienta que está muy bien, entonces, porque te añade, te permite también crear tus APIs cómodamente, solo definiendo el dominio, el modelo de dominio, tus usuarios le dices las propiedades que va a tener, el nombre, el correo y todo eso, y automáticamente te crea un dashboard y una API que ya puedes empezar a usar y que ya puedes utilizar. Es decir, te da un dashboard que puedes para administrar tus entidades y tu modelo sin picar nada de código. Strapi lo vimos en la charla de Moncho, también es muy sencillito, también te da todo hecho, pero bueno, como las anteriores también tiene alguna limitación. Y luego la alternativa, la que más acostumbrado estaba a utilizar, la que más acostumbrado estaba a utilizar hasta ahora era pues, lo típico. Es que tenías tu base de datos, tu ORM que te permitía pues, hacer un poco más cómoda las llamadas a la base de datos. Tenías tu Express, que es, bueno, Express es la librería para definir tus endpoints de la API. A lo mejor un contenedor de inyección de dependencias y alguna cosilla más, pero era todo muy manual. Y luego hay otras dos que estas sí que no las utilicé, pero Happy por lo que creo es muy similar a Express, no sé si alguien aquí la utilizó, me suena, y Meteor que tú, José, dijiste que sí que la usabas y ahí sí que no puedo opinar, pero son un poco las alternativas que tenemos a loopback, ¿no? Vale, y entonces esto sería cómo está diseñada la arquitectura de loopback. Parece bastante compleja, pero luego, una vez que la vayamos viendo, cobra bastante sentido y no es tan complicada. Vale, por una parte tenemos los clientes que pueden ser nuestras aplicaciones para Android, para iOS, para web, JavaScript, y loopback pues nos da el SDK, como ya comentamos, y se conectan a nuestra API REST. Por delante de la API REST comentábamos que había una especificación de API para que todo estuviera estandarizado y se hiciera de forma correcta, y esto se hace con OpenAPI y con Swagger. Y Loopback por defecto lee esa especificación, porque al final la especificación de una API, el OpenAPI Specification, es un JSON o otro fichero, si llaman, que nos dice todos los endpoints que tenemos en nuestra API, qué parámetros se reciben, qué respuestas puede devolver, y una descripción de cada una de las operaciones. Pues el API Explorer nos crea una interfaz donde nos lista todos los endpoints y nos permite hacer llamadas a esos endpoints. Nos añade unos pequeños formularios y nos permite hacer la entrada de datos para llamar a los endpoints. Vale, entonces luego ya están los endpoints de la API. Cuando nosotros hacemos una llamada a un endpoint, es muy común que antes de validar, de aceptar esa llamada, pues queremos hacer una serie de operaciones. Y esa serie de operaciones es lo que se conoce como middleware. Y algunas de esas operaciones pueden ser, por ejemplo, es habitual que las llamadas a la API estén autenticadas, entonces mandamos en la cabecera header
pues mandamos un bearer o un basic out, desaconsejado, pero las cabeceras que mandemos y queremos hacer un preprocesamiento antes, pues autenticarlo, definir una lista de control de acceso o, por ejemplo, loguear las llamadas a cualquier otra, a un fichero, por consola o como sea. Eso se hace a través de los middlewares. Pues los middlewares son trocitos pequeñitos de código que cogen una llamada, le hacen algo y la siguen enviando. Por eso se ve aquí se pinta aquí como una tubería. Eso. Recibe una llamada, la procesa y la sigue enviando para el siguiente middleware. Este concepto es muy usado en Express. Básicamente se usa, Express se forma de middleware. Está formado por middleware. Vale, una vez que ya ha pasado todos los middlewares, hemos entrado por nuestro endpoint y han pasado los middlewares, llegamos a la implementación de la API. Y en este punto es donde está la lógica de negocio de nuestra aplicación. Aquí pues como lo implementa el loopback es a través de controladores. Y simplemente el controlador pues es un método de una clase que recibe una serie de datos de entrada, parámetros de la URL, la query o el cuerpo de un formulario de un post o un put o lo que sea, y ahí hacemos nuestro procesamiento. Vale. Aquí trabajamos con nuestros modelos, aquí ya tenemos accedemos a la base de datos, nuestros repositorios o lo que sea. Vale. La parte que vemos de atrás, la parte de la derecha, es la capa más interna, y en este punto pues están los datos, como suele ser habitual. Por ejemplo, en un modelo vista controlador, pues la capa más interna es los datos. Y como comentamos, aquí la capa de datos puede ser muy heterogénea. Tenemos desde base de datos, relacionales, no relacionales, las API REST, web services SOAP, los gRPC u otros. Y la forma de trabajar desde los controladores para llamar a estas fuentes de datos se hace a través de conectores. Entonces nunca hacemos directamente una llamada a un endpoint, por ejemplo, desde el controlador. Nosotros definimos nuestras fuentes de datos y a través de un conector los llamamos desde el controlador. Vale, entonces, ¿cómo podemos empezar con Loopback? Muy sencillo. Una vez instalado Node, se supone que ya tenemos Node instalado en nuestro equipo, instalamos el Loopback CLI. Loopback CLI pues, es una herramienta que nos da una serie de operaciones, una serie de funcionalidades que son muy comunes durante el desarrollo de nuestra aplicación. Por ejemplo, la más básica de todos es crear la propia aplicación. Vale, entonces, por ejemplo, si hacemos lb, yo ya lo tengo instalado, ya hice el paso de arriba. Nos pregunta cómo queremos llamarle al proyecto. Más grande, ¿sí? La fuente, dices. Sí, a ver. Vale, pues nada, nos pregunta un nombre para nuestro proyecto. Este es el que le dará luego al fichero de definición del proyecto de Node, al package.json, y pues lo podemos llamar hola mundo, por ejemplo. Vale, aquí en la descripción lo mismo, no tiene solo se utiliza para el package. El directorio donde lo queremos crear, por defecto es tiene el mismo nombre que el proyecto, y luego un nombre para nuestra aplicación. Y esto ya es un concepto de Loopback. En Loopback lo que es nuestra aplicación es una única clase, y a partir de esa clase se empiezan a importar todos los componentes por los que está formado el Loopback, lo que vimos antes, pues los controladores, los repositorios, los modelos y todo. Entonces pues aquí pues, lo podemos llamar así, está bien, hola mundo aplicación. Y luego ya por defecto nos da a elegir y nos permite escoger el tooling o las herramientas con las que trabajamos. Por defecto selecciona todo, yo os recomiendo, salvo alguna causa justificada de que utilicéis otra alternativa, pero en principio las herramientas que instala por defecto son bastante útiles. Así de forma muy rápida, TSLint es para validar el código y valida en TypeScript,
Prettier es para formatearlo bien, Mocha es para los tests, Loopback Build nos permite compilar todo el TypeScript. Hace una cosa un poco peculiar, y es que en lugar de tú ejecutar directamente el compilador TypeScript, bueno, TypeScript tiene un compilador que tú le pasas un fichero TypeScript y te lo compila a JavaScript sin más, pues eso se lo gestiona el Loopback porque tiene una configuración un poco especial. También te crea los ficheros de configuración del proyecto para Visual Studio Code si utilizáis este IDE, si no, pues no tiene sentido, claro. Y luego te habilita los repositorios y los servicios. Como comenté antes, en Loopback todo es muy modular. Entonces, si tu aplicación por algún motivo pues no trabaja con bases de datos, no tiene sentido que habilites los repositorios. Y los servicios es para trabajar con APIs remotas y SOAP y así. Vale, y lo creamos y ya crea todos los ficheros automáticamente y ya está haciendo la instalación de las dependencias. Y si abrimos un momento del proyecto, pues veremos lo que nos ha creado. Vale, nos ha creado un proyecto tal que así. Tenemos la carpeta src donde están los códigos, bueno, está el código en TypeScript. Public es todos los ficheros que luego van a ser publicados en nuestra API, en imágenes, bueno, ficheros estáticos en general, imágenes, HTML, CSS, todo lo que es público, vamos. Y luego los tests. Vale, entonces ya visteis que crear una aplicación en Loopback pues ha sido, esto es un hola mundo, bueno, es un ping, tú llamas a un point y te devuelve, y es súper cómodo. Vale. Bien, pues vamos a ver entonces algunos ejemplos viendo las distintas funcionalidades y componentes que nos ofrece Loopback. Vale, pues entonces el ejemplo, pues un hola mundo tradicional, pues creamos la aplicación como acabamos de hacer, como acabamos de ver, y luego creamos un controlador, que el controlador pues va a ser simplemente un endpoint que cuando lo llamemos nos va a devolver hola mundo. Vale, pues esto lo tenemos ya creado, si no, pero serían dos comandos. Entonces creamos nos creó, después de ejecutar le decimos que es un controlador vacío, que en principio no queremos nada, y ya está, nos lo creó hola mundo controller. Y ahora, bueno, aquí viene la parte interesante de los controladores. Cada endpoint, bueno, los endpoints suelen estar agrupados por alguna entidad o por alguna entidad. Por ejemplo, eso, cuando hacemos una gestión de usuarios, hacemos una creación, lo consultamos, lo eliminamos, suele estar agrupado pues, en el controlador de usuarios. Pues aquí en hola mundo controller pues vamos a crear, por ejemplo, hola mundo, el método hola mundo de esta clase, y es tan fácil. Get, importamos get, que es lo que comentamos antes, un decorador, una anotación de TypeScript, y simplemente le decimos que devuelva mensaje hola. Si ahora llamamos a este endpoint, bueno, arrancamos el servidor antes de nada. Vale, este sería el ejemplo de antes. A ver. Vale, pues ahí está, sencillo. Un poco más avanzado el hola mundo, que tampoco tiene nada, es aquí tenemos el endpoint, se llama hello, y le pasamos un nombre. Entonces, si le pasamos a través de un parámetro que
está definida aquí arriba, de nombre name, está en la query, es decir, cuando le pasemos aquí hello name, no voy a decir hello JSONs. Vale, y esto sería pues un hola mundo básico con Loopback. Vale, pues ahora vamos a ver un CRUD básico que podríamos hacer con Loopback. El ejemplo que traje es un poco peculiar. Pues es un CRUD de Corsa Vision, que se llama. No sé si conocéis el juego de escarabajo amarillo, que cuando veis un escarabajo amarillo pues le das un puñetazo a alguien, ¿no? Pues yo tengo un juego con una persona que cada vez que vemos un Corsa, porque yo tengo un Corsa y en nuestro círculo hay bastantes Corsas, entonces cada vez que vemos un Corsa, en lugar de dar un puñetazo, pues lo anotamos. Y cuando llegamos a... apuntamos cuántos Corsas tenemos. Y cuando llegamos a 50 Corsas, pues tenemos que invitar... Bueno, el primero que llegue, el otro tiene que invitarlo a una cena. Entonces, básicamente, esto es un pequeño servicio que nos permite llevar un control de cuántos Corsas vemos. Vale. Vale, pues creamos la aplicación como antes y vamos a crear un modelo que se llama Corsa Vision. En este caso ya lo tengo creado, voy a simular cómo sería la creación, pero no voy a acabarla. Model Corsa Vision. Bueno, igual no me... Bueno, sí que me deja, vale. Le decimos que en este caso, como es un CRUD y va a haber una base de datos detrás, bueno, esto está mal. Esto no está aquí. Esto debería ser así. Vale. Primero tenemos que crear una fuente de datos, es decir, decirle a nuestra aplicación dónde vamos a persistir los datos. Entonces, para eso se hace con un data source. Y nos guía durante el proceso y lo que nos pregunta es ¿cómo quieres llamar a tu fuente de datos? Pues lo vamos a llamar base de datos. Y aquí nos pregunta dónde está nuestra fuente de datos y como os comenté antes tienen bastantes. Cassandra, MongoDB, MySQL, Postgres, Oracle, hay muchas, hasta email, son muchas. Vale, por ejemplo le ponemos una base de datos Mongo, nos pregunta la URL de conexión. Host sería host. Esto lo vuelvo a preguntar, no entiendo muy bien el motivo. El puerto de Mongo, el user vacío, password vacío y... Vale, y ya nos creó nuestra base de datos. Bueno, nos configura nuestra fuente de datos, la base de datos ya estaba creada. Y el fichero de configuración es simplemente esto. Un JSON donde especifica el conector, en este caso Mongo, y los parámetros que le acabamos de decir. Lo bueno es que lo hizo todo guiado a través de una utilidad de línea de comando, si no tenemos que conocer que si es host o hostname, por ejemplo, o user o username. Ese tipo de cosas, pues durante el día a día se agradecen porque agiliza bastante el flujo de trabajo. Vale, y esto como está vacío lo vamos a borrar. Y a ver, levantamos. Vale. Bien, entonces seguimos mirando el ejemplo del CRUD y ahora sí que ya podemos crear, una vez que tenemos una fuente de datos, ya podemos crear nuestro modelo. Y el modelo también se crea con la utilidad de línea de comandos, lp4, model y el nombre. Cosa que sí. Vale, y aquí nos pregunta, hay modelos en muchas aplicaciones pues, que no requieren persistencia, que simplemente pues, vas a trabajar con ellos y no tienes por qué persistirlos. Y otros pues, de entidad que sí que tienen una base de datos detrás. Pues en este caso es una entidad. Nos pregunta si permitimos que nuestro modelo permita más propiedades de las que están definidas. Le vamos a decir que no es habitual. Y aquí ya nos pregunta las propiedades que va a tener. Y por ejemplo en nuestro Corsa Vision pues queremos saber cuándo vemos el Corsa. Entonces sería date. Y le decimos que el tipo de dato es date. El campo date no es un ID, no es la clave, no es obligatorio y tiene
por defecto, pues que llama la función dateNow de JavaScript. Vale, va a tener también un ID, por ejemplo, un string, sí que es la clave, no es obligatorio. Aquí las opciones y un objeto. Si tuviéramos que definirla, por ejemplo, en MySQL, pues lo haríamos pues, creando la tabla. En MongoDB pues ya no se define como tal las propiedades, no es SQL y tiene, bueno, las propiedades que le mandes. Pues en este caso definimos que lo que vimos antes, que el ID es la clave, que es una cadena, la fecha de visualización, es obligatorio y esos campos todos, ¿vale? Y ya tendremos la entidad Course Vision. Una vez que tenemos, ¿qué nos falta para crear nuestro CRUD de cosas? Pues tenemos el modelo, tenemos nuestra fuente de datos. Ahora falta lo que Loopback llama repositorio. Pues el repositorio es simplemente una forma de trabajar, de crear, de que nos permite crear, consultar, eliminar modelos, y también se crea muy fácilmente. Es simplemente este comando, lb4, repositorio y cosas. Lo vamos a crear súper rápido, pero no tiene nada. Vale, nos dice dónde queremos guardarlo. Ahora tenemos dos fuentes de datos. Yo voy a dejar la que estaba antes. Y nos dice para qué modelos queremos crear el repositorio. Y vale, no hizo nada idéntico porque es el código muy trivial. Nada, simplemente hace esto. Le dice dónde está la fuente de datos y extiende de default pull repository. Entonces ahí todos los métodos que son de creación, de consulta, bueno, el listado, el find, el buscar por un ID, la actualización, reemplazar uno, eliminarlo, eso ya está implementado, contarlo, el número de elementos de esta fuente de datos, eso ya está hecho. Y todo lo que queramos añadir a mayores, imagínate pues, que queremos, no sé, cualquier find, by, model, que queramos, o por fecha. Ver los courses que consultamos entre una fecha dada y otra. Pues implementaríamos el método y luego llamaríamos a thisFind, que es el método que está implementado en la clase base de default pull repository, y le pasaríamos la consulta que sería. Vale. Vale, pues ya tenemos entonces el modelo, tenemos la fuente de datos, tenemos el repositorio. Ahora nos falta un controlador, que el controlador que damos que era el que implementaba los métodos directamente de la API REST. El punto de entrada de nuestra aplicación a través del exterior. Pues lo mismo de siempre, lb4, controller y el nombre del método, el nombre del controlador. Aquí nos pregunta si queremos un controlador vacío como el que creamos antes o un controlador que ya viene con las funciones CRUD implementadas. Es el caso. ¿Qué modelo queremos hacer el CRUD? El Course Vision. ¿Qué repositorio vamos a usar para acceder a la fuente de datos? Y luego nos pregunta cuál es el ID de nuestro modelo. Esto no entiendo muy bien por qué lo pregunta, porque supuestamente ya lo pusimos antes y debería ser capaz de inferirlo, pero bueno. Y bajo, ¿cómo se llama? La ruta sobre la que van a colgar los endpoints. Pues Course Visions, por ejemplo. Suele ser el nombre del modelo, pues en esta anotación, separado por guión cuando se trata de varias palabras, y en plural. Vale, y nos dice pues que es idéntico, no cambió nada. Entonces el controlador que nos creó sería algo tal que así. Tenemos el endpoint para crear, el endpoint para contar cuántos, este es un get, la creación es un post, un get para contar, para obtenerlos todos. Este objeto que vemos aquí es lo que hablamos antes de la especificación de la API, y las propiedades que están aquí definidas vienen dadas por el estándar OpenAPI, y esto luego nos permite pues, documentar nuestra API de forma muy cómoda. El find, actualizar varias Course Visions, encontrar por ID, actualizar un ID concreto, reemplazarlo y eliminarlo.
podemos hacer una prueba y verlo, hacer alguna llamada a estos métodos que vamos a ver. Levantamos el servidor, siempre se levanta con npm start y tiene un punto de entrada que es el index.ts que es el que arranca el servidor. Vale, ya nos dice que está escuchando nuestro servidor en el puerto 3000. Si vamos a Postman, la herramienta para llamar a los endpoints, pues tenemos aquí en el basic root la creación, por ejemplo. Y entonces llamamos a nuestro localhost 3000 y al endpoint, al endpoint Corsa Visions. Y es un post donde el cuerpo pues es la fecha de visualización y la descripción pues es en este caso pues es el modelo. Vale, y llamamos y ahí está, nos ha creado nuestro Corsa Vision. Si vamos a la base de datos, pues tenemos aquí, bueno, estas son de pruebas que hice ayer. Aquí tenemos la entidad que acabamos de crear, con la fecha y todo. Vale. Hasta ahora, bien, ¿no? Relativamente fácil, con un par de comandos. A lo mejor os perdiste un poco porque son bastantes conceptos nuevos, muy propios de Loopback, pero una vez que están más o menos asimilados es muy cómodo. Son, ya visteis, 4 comandos y tenemos nuestra entidad, nuestro CRUD creado. Vale, pues seguimos entonces. ¿Qué tal? ¿Vamos de tiempo? Sí. Vamos bien. Quedan 20 minutos. 20 minutos. Uf, vale, pues entonces me tengo que dar prisa. Venga, va. Vale, el CRUD es muy básico, nunca suele ser, nuestra aplicación no solemos tener un CRUD tan sencillito. Normalmente tenemos relaciones entre entidades, entre nuestras entidades del modelo. Y en Loopback se permiten estas relaciones de una forma un tanto diferente, si no está, bueno, es un poco curiosa, un poco especial si no estamos acostumbrados. Entonces vamos a ir rápido ya al ejemplo. Vale. Pues ahora hemos modificado nuestros modelos y ahora hemos añadido la entidad usuario porque vamos a registrar, supongamos que es una aplicación de servidor donde queremos llevar el registro de para cada usuario cuántos Corsas ve. Entonces tenemos la entidad usuario que hemos creado con nuestra utilidad de línea de comandos lp4 model user, poniendo las propiedades tal como vimos antes y no le hemos verificado estas, el nombre, los apellidos, el ID, email, contraseña, fecha de creación y esto, lo veremos ahora, es la relación con los Corsa Visions. Y luego seguimos manteniendo los Corsa Visions. Tenemos ID, tenemos date, el comentario, la descripción, el modelo del Corsa y dónde lo hemos visto, las coordenadas de dónde estaba ese Corsa. Vale. Y también la relación con el user, porque ahora cada visión de Corsa, cada Corsa que vemos, pues va vinculado a un usuario concreto. Entonces, ¿cómo se hacen las relaciones? Este es en el lado 1, en la parte del usuario, aquí la relación es un usuario ve n Corsas. Pues en el lado 1 definimos, le ponemos la propiedad con el otro lado, es decir, los Corsa Visions, y le decimos que tiene muchos Corsa Vision, es decir, has many Corsa Vision, y le ponemos el tipado de Corsa Vision Array, es un array. Y del lado n, pues se hace una referencia al usuario, entonces el user ID, y le decimos que esta propiedad, que es una cadena, y es una cadena porque la clave de usuario es una cadena, pero si fuera un identificador numérico autoincremental o lo que sea, pues sería un number aquí, pues le decimos que pertenece a user. Y con esto ya tenemos la relación entre user y Corsa Vision. Vale. Hasta aquí bien. Ahora vamos a crear los repositorios tal como hicimos antes. lp4 repository, y lo creamos para el usuario y lo creamos para los Corsa Vision. Nada, este es el código tal cual crea. Y para el usuario
hay que añadirle una pequeña línea de código. Por defecto, si no especificásemos esto, nosotros teníamos usuarios por un lado, es decir, podemos hacer todas las operaciones del CRUD de usuarios, y los Corsa Vision por otro lado. Hasta aquí pues no hay problema, podemos trabajar. Lo que pasa es que es habitual en el Open API, en la especificación, que por ejemplo cuando queremos crear un Corsa Vision para un usuario, lo hagamos de la siguiente forma. Le decimos que dentro de user, tenemos nuestra API, users, el ID del usuario que estamos manejando y que ya está creado en base de datos, y luego los Corsa Vision. Es como si fuera pues un árbol, vamos adentrándonos en una jerarquía, ¿no? Lado 1, lado n. Vale, para poder hacer esto, que es la forma que recomienda OpenAPI y cómo se manejaría en REST, hay una relación entre Corsa Vision y usuarios. Entonces tenemos que ir al repositorio de usuarios y tenemos que relacionarlo con los Corsa Vision, además de relacionarlos en el modelo, que es lo que acabamos de hacer antes. Esto se hace a través del repositorio, de una factoría de repositorios, porque lo que vamos a hacer es, para cada usuario vamos a tener un repositorio de Corsa Vision. Entonces lo que tenemos que definir es cómo se crea ese repositorio. Es decir, el repositorio de Corsa Vision va a estar limitado, limitado a un usuario concreto. Entonces le decimos que dentro del repositorio de usuarios tenemos un repositorio de Corsa Vision. Entonces creamos, esta es la forma que tiene el loopback, un repositorio, has many repository factory for Corsa Visions, y Corsa Visions es el nombre de la propiedad que teníamos definida dentro de usuarios. Es un poco tedioso al principio, es quizás la parte más complicada. A mí la parte de las relaciones me parece un poco, una vez que te acostumbras es más cómoda, como todo, pero es un poco complicadillo. Esta es la propiedad que tenemos en el lado 1. Entonces, aquí le especificamos el nombre de la propiedad y el getter del repositorio. Es la forma de hacer. Nos puede gustar más o menos, pero es la forma. Vale, entonces ahora ya tenemos nuestro repositorio de usuarios relacionado con el repositorio de Corsa Visions y nuestro repositorio de Corsa Visions. Entonces nos faltan los controladores. Si vamos a los controladores y los creamos de nuevo, los creamos otra vez con LV4 Controller, pues tenemos el controlador de Corsa Vision, que se mantiene igual que antes, el controlador de usuarios, y adicionalmente aparece un nuevo controlador, y es el controlador para las relaciones entre un usuario y los Corsa Vision. Y esto lo podemos ver aquí más fácilmente. Pues eso, este sería el controlador de usuarios en users, aquí, todos los métodos del CRUD, Corsa Visions lo mismo, y luego para la relación, para hacer este endpoint, tenemos que crear otro controlador. Vale, entonces sí. Bueno, esto me lo pone en rojo porque no lo estoy usando, entonces así, vale. Entonces definimos el endpoint que acabamos de ver aquí, que es la forma que lo haríamos en OpenAPI. Users, el ID del usuario que queremos manejar, Corsa Visions, y se hace así. Users esto es como se definiría el parámetro del path, y los Corsa Visions, y luego la respuesta y el método create. Entonces aquí está la parte diferente. Para el repositorio de usuarios estamos manejando, queremos obtener un repositorio de Corsa Visions, pero limitado a ese usuario. Es decir, todas las operaciones que hagamos sobre los Corsa Vision van a ser siempre sobre un usuario. Entonces este método que definimos antes en el repositorio era la parte así un poco más diferente. Aquí repositorio, no sé, está tan grande esto que ni controllers. Aquí. Vale, esta es la propiedad, this Corsa Visions.
aquí, pues entonces le decimos para el repositorio de usuarios, limítamelo a este usuario y entonces ahora me vas a crear un Corsa Vision. Entonces todas las operaciones van a ser siempre sobre ese usuario. Y así se implementan las relaciones. Y bueno, ya funciona así. Bueno, si arranco el servidor, mejor. Vale, y pues acabamos de crear un Corsa Vision para el usuario que le especificamos aquí. Bien, si entramos en base de datos, pues veremos que efectivamente está relacionado con el usuario. No sé si es alguno de estos. Bueno, es un ID que estaba por ahí antiguo. Vale, esta es quizás una de las pegas que no me convence, que por defecto, ya que estamos diciendo que ese ID es de un usuario concreto, el propio loopback podría validar que ese usuario existe en base de datos, pero no lo hace. No sé si hay alguna forma de que lo haga automáticamente o no, pero bueno, sí que no me convence mucho eso. Vale, pues creo que el ejemplo de los CRUD con relaciones está explicado. Vale, y ahora vamos ya a la parte final, que quizás es un poco la más interesante. Mantenemos el mismo código, partimos del código que teníamos en el ejemplo anterior y ahora vamos a añadir a nuestra aplicación. Vale, ya tenemos un usuario que puede tener varios Corsa Vision y ahora queremos que cuando creamos un Corsa Vision y le digamos dónde lo hemos visto, por ejemplo, le decimos pues acabo de ver el Corsa en calle Bedoya, aquí. Pues que nos diga exactamente las coordenadas, dónde está eso, para que luego, si usamos la API en una aplicación móvil o en cualquier sitio, que podamos sacar un mapa y apuntar ahí con una chincheta el punto, ¿no? Bueno, pues entonces lo que podemos hacer es, cogemos el código que teníamos antes y ahora vamos a definir vamos a pensar cómo vamos a transformar las URL, el texto de calle Bedoya en unas coordenadas. Pues para eso hay un servicio de Google Maps, el servicio de Geocode, que nos permite pues transformar direcciones en puntos, en coordenadas, ¿no? Vale. Para trabajar con una fuente de datos ahora distinta, ahora ya tenemos dos fuentes de datos, tenemos la base de datos para guardar toda la información de usuarios y Corsa Vision, pues tenemos que también añadir otra fuente de datos y la fuente de datos va a ser Google Maps. Si recordamos, las fuentes de datos se creaban con LB4, Data Source y el nombre de nuestra fuente de datos, por ejemplo, Google Maps, Geocode, por ejemplo. Y ahora aquí me va a preguntar qué tipo de fuente de datos es. Pues en nuestro caso va a ser una API, un servicio REST, es lo mismo. Le decimos, bueno, nos pregunta dónde va a estar todos los endpoints de nuestro servicio REST, lo vamos a dejar vacío. Las operaciones por defecto, las operaciones que pregunta aquí se refiere a las cabeceras. Imagínate si tenemos una API o cualquier otro tipo de cabecera que tengamos que mandar, por ejemplo, autenticación o alguna cabecera especial que nos requiera nuestro servicio, pues la especificaríamos aquí o luego en código, como vamos a ver. Aquí serían las plantillas. Las plantillas se lo entiende por plantillas el conjunto de operaciones. Imaginémonos que tenemos, por ejemplo, la API de Twitter, pues una plantilla de operaciones pues puede ser obtener los tweets de un usuario, obtener los tweets de un hashtag y obtener los likes de un tweet, por ejemplo, o los retweets. Entonces, lo vamos a dejar vacío porque no es muy cómodo introducir esta información desde aquí, luego la pondremos desde código. Y si es un CRUD, en principio no, nuestra API pues es un único endpoint, no debemos tratarla como un CRUD, simplemente va a ser una llamada. Vale, y esto lo vamos a cancelar porque yo ya la había creado, entonces no me interesa que lo machaque. Bien, si vamos a los data sources, como siempre, bueno, esto nos crea un ficherito tal que así. Esto está en JSON, bueno, nos crea dos ficheros, un TypeScript y un JSON. Lo del JSON es cómodo, sí, muy sencillo, pero idealmente va a tener
código, va a tener variables o lo que sea. Entonces podemos cargarnos este ficherito. Perdón, sí, este. Vale, y trabajamos siempre sobre el TypeScript. Vale, entonces la fuente de datos, si recordamos cómo era la de una base de datos en los otros ejemplos, bueno, este es un poquillo... muy bien. Bien. Bueno, da igual. La fuente de datos pues siempre tenía un nombre y el conector. En este caso es REST, le decimos que no era CRUD, y las cabeceras que comentamos antes, pues simplemente la de que vamos a enviar JSON y que aceptamos JSON. Vale, las operaciones. En este caso solo vamos a tener una operación y es únicamente transformar una dirección en palabra, en una calle, en coordenadas. Está el de la pizza. y vale, entonces le decimos que la función es geocode y que vamos a recibir un address, una dirección en palabras. Y eso se va a transformar en una llamada con un método get a esta URL. A esta URL y pasándole por la query de la llamada el campo address, que va a ser justamente esto address. Esta es una forma de especificar variables, un tanto de lookup, bueno, es conocerlas sin más. Y la API key de Google Maps, que tenéis que dar de alta, entrar en vuestra cuenta de Google y crear una API key, ¿no? Yo lo tengo especificada como una variable de entorno. Y luego la respuesta. Esto, al trabajar con JSON, pues es una forma de, no sé si esto tiene un nombre, si es un estándar o algo, es una forma de navegar a través de un JSON y decirle pues que quieres coger solo un campo de ese JSON. Como el JSON que te devuelve muchas cosas, pues nosotros solo queremos quedarnos con los resultados que obtenga, el campo geometry y la localización, que es donde están las coordenadas con su latitud y longitud. Vale. Y luego aquí la especificación de data source. Vale, una vez que tenemos especificado nuestro data source, para poder llamar a este data source tenemos que crear un servicio. Y un servicio es simplemente una capa por delante, porque se necesita imaginémonos que queremos cambiar en el futuro nuestra fuente de datos y ahora no es Google Maps, sino que tenemos una base de datos pues con muchísimas direcciones y sus coordenadas, pues simplemente vendríamos aquí y le cambiaríamos, en lugar de data source de Google Maps geocode, pues yo qué sé, Elasticsearch, nuestro indexador con muchísimas direcciones, o RefinDB o la fuente de datos donde tengamos las direcciones, ¿no? Pues se cambiaría aquí. Entonces pues trabaja con una fachada por delante, que es el servicio, ¿no? Y la forma de crear el servicio súper sencilla: el v4 service y el geocode, y ya está. Esto no debería pasar. Vale, sí. Antes nos cargamos el ficherito JSON y creo que no dio problemas. Bueno, si no lo cargamos, me vais a confiar en mí y va a funcionar. Funcionó. Vale. Nos crea este ficherito, pues nada, simplemente diciéndole el data source. Vale, pues ahora simplemente lo que queremos es modificar el controlador, y cada vez que creemos un CorsaVision, vamos al controlador de CorsaVision, tenemos que importar un detalle importante. Claro. Tenemos que decirle cómo van a ser los datos que nos devuelven. Entonces tenemos que crear la especificación de un punto, GeoPoint Specification, que tiene una latitud y una longitud, y luego aquí ya se encarga de obtener el servicio a través del data source que especifica arriba, y devuelve. ¿Dónde está? Aquí, sí. Devuelve el servicio. Este es un provider que devuelve el servicio, donde recibe, esto sí que lo tenemos que meter nosotros,
y tienen que coincidir pues, con la operación que vimos antes del data source, que es se llama geocode, recibe un address, que es un string, y lo transforma en un array de puntos. Vale. Entonces ahora vamos al controlador y cada vez que creemos un CorsaVision queremos mirar si tiene dirección, si hemos verificado la dirección, aquí. Le podemos pasar la dirección, entonces si viene este campo, queremos, además de guardar ese campo, guardar también el campo latitud y longitud, que está especificado en el modelo. Si vamos rápido al modelo, vemos que tenemos el campo address, que es una cadena, y el campo, las coordenadas, ¿no? Vale, pues vamos al create en el controlador y decimos, comprobamos el CorsaVision que nos llega de entrada del post, decimos, ¿tiene address? Vale, pues entonces queremos obtener los puntos geográficos para esa dirección. Y eso se hace con el geocode service que acabamos de crear. Y para llamarlo, pues muy sencillo. Le decimos que tenemos un geocode service y aquí es en el punto donde le decimos de dónde vamos a sacar el geocode service. Recordemos que podemos tener un geocode service de Google Maps, como es el caso que está implementado, pero a lo mejor tenemos una base de datos muy grande de direcciones típicas y pues queremos utilizarla porque es más rápida, por ejemplo. Pues aquí decimos que vamos a usar el geocode service, pero con la implementación con el proxy de Google Maps, el que implementamos antes. Bien, entonces llamamos this geocode service y el método geocode pasándole la dirección que nos acaba de llegar del post. Y comprobamos si existe algún punto en el mapa para esa dirección, porque a lo mejor es una dirección falsa y no existe. Y si existe, pues cogemos el primer punto cardinal, el primer punto geográfico de ese resultado. Vamos a probarlo, por ejemplo. Entonces, si ponemos calle Bedoya, Ourense, a ver si nos saca bien bueno. Vale, y ahí nos sacó estas coordenadas. En principio parece que está bien, 42 menos 7 suele ser es por esta zona. Vamos a ver dónde coincide esto. Vale, en latitud y longitud. Ah, muy bien. Esto está un poquito mal, ¿no? Ah, porque le di menos 73, claro. Vale, y esto en Portugal, ostras, lo he pillado bien. Vamos a ponerlo a teledirección a ver si va mejor. Solo Ourense, así no nos deja quedar mal. Vale, 42. Ahora sí. Sí, está mejor, a ver. Sí, bueno, sí, 40 no era un poco al sur, ¿no? Vale, y parece que Ourense, Spain, sí, parece que más o menos va bien. Vale, nada, este sería el ejemplo ya de cómo sería la llamada a un servicio externo desde Loopback. Ahora creo que nos quedan unos 4 minutos, vamos a ver muy por encima cómo transformamos esta API REST que acabamos de crear con usuarios y CorsaVision en una API en GraphQL. La herramienta que vamos a utilizar es OASGraph, que creo que tengo el enlace por aquí. Bueno, se me pasó a comentar que hay más ejemplos de otras aplicaciones mucho más elaborados que estas, subidas al repositorio de Loopback y que podéis probar fácilmente con LB4 Example. Una vez que tengáis instalada la utilidad de línea de comandos, ya vienen integradas. Es súper cómodo y si queréis partir de algo y no empezar con el Hello World, pues está bien. ¿Dónde estaba? Bueno, no lo tengo. OASGraph. ¿Es gratuita? Sí, es de StrongLoop también y es súper cómodo de utilizar. Simplemente la instalamos también va con Node, instalamos el CLI, muy similar a como hicimos con Loopback,
Y vale, ya nos dice, porque está muy pensado para utilizarlo con Loopback, pero podemos utilizarlo con cualquier API que tenga especificado la especificación en OpenAPI. Por eso es muy importante que si creamos nuestras APIs y utilizamos este estándar, pues tenemos un ecosistema de herramientas como esta, pero como muchas otras, que nos permite hacer cosas interesantes con nuestra API sin tener que implementarlas nosotros manualmente. Vale, pues arrancamos Loopback, que es lo que nos dice aquí, y nos dice que por defecto en Loopback el ficherito de especificación de OpenAPI está bajo OpenAPI JSON, es un JSON. Vale, dice que lo descarguemos, pero podemos también directamente, bueno, tengo que mantener esto levantado, entonces OASGraph es el comando y le decimos que está en HTTP, localhost, puerto 3000 y openapi.json. Vale, ya lo encontró y ahora ya nos dice que podemos trabajar con GraphQL, podemos hacer nuestras queries de GraphQL en este endpoint, en esta URL. Y no sé si me la abrió. No. Vale, GraphQL, bueno, tiene una sintaxis muy propia, entonces si queremos, por ejemplo, hacer una query, esto creo que era con query, y le decimos así, y ahora nos pregunta dónde queremos sacar los datos. Pues nosotros queremos sacar los datos, por ejemplo, de usuarios. Por algún motivo que no conseguí descubrir, lo normal sería que esto se llame igual que nuestro endpoint de la API, es decir, en este caso, si queremos traer los usuarios, pues users. Pero le pone un 2 al final y no sé el motivo, y así no funciona. Y si le ponemos user2, sí que funciona. Ahí están, todos los usuarios. No sé el motivo. Vale, y lo bueno de GraphQL, porque si no esto pues, es igual que trabajar con una API, que podemos decirle qué campos queremos traer. Entonces, si por ejemplo en un usuario queremos traer solo ID, first name, email, pues le decimos esto y solo nos trae estos datos. Entonces nos ahorramos tráfico entre nuestras peticiones, que al final es muy importante. En un ejemplo tan tonto como este, pues no tiene sentido, pero cuando trabajamos con, imagínate, una base de datos de productos donde tenemos para cada producto puede haber distintas variaciones y puede haber comentarios en un producto, así, y solo queremos traer los datos que vamos a pintar en esa vista o en esa página donde llamemos, pues es bastante importante minimizar las llamadas al servidor. Primero porque el servidor pues, no va a trabajar con tantos datos y va a consumir menos memoria, va a ser más rápido, y luego porque los datos a través de internet pues también tienen un coste a nivel de tarifas si trabajamos con un móvil, pero también a nivel de tiempos. Cuanto más datos pues, puede tardar mucho más, ¿no? Entonces es una funcionalidad de GraphQL que es bastante interesante. Y luego también para anidar relaciones. Por ejemplo, quedamos que usuarios tenía varios un usuario tiene varios Corsa Vision. En este caso no funciona esto tampoco. Bueno, yo no sé qué he hecho mal, pero no me funciona. Supuestamente, como hemos definido en nuestro modelo de usuarios los Corsa Vision, podríamos hacer algo tal que hacemos como en el email, hacer Corsa Visions. Pero no funciona y no sé el motivo. Nos dice que no. Pero bueno, yo nunca he trabajado con GraphQL, pero la verdad es que si me lo dan tan fácil así con una API REST ya montada, pues sería interesante. Vale, y creo que ya pasamos de tiempo. Vale, un poco lo que vimos antes. Más ejemplos. Vale, y nada, he sacado toda la información que vi que sale en la diapositiva, se puede consultar en la web de Loopback, y también podéis entrar en la página de JavaScript Ourense y está publicado un repositorio con todos los contenidos de esta charla para que podáis hacer pruebas, lo que queráis. Insisto, los ejemplos de Loopback están mucho más currados y molan mucho más, pero bueno, si por algún motivo queréis probar algo de lo que vimos aquí, pues adelante.
Y nada, eso es todo. Muchas gracias por asistir y eso.